Hyun Way se encuentra en la frontera entre Inglaterra y Gales. Es una pequeña ciudad con mercado, el tipo de lugar donde todos conocen a todos, o creen que lo hacen. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, el principal abogado de la ciudad era un hombre llamado Herbert Rouse Armstrong. El hombre de 52 años era un pilar de la pequeña comunidad. Él era un secretario de la Corte de Magistrados, un guardián de la iglesia, un miembro de los masones y un hombre acusado de ser un doble envenenador. Muchos en el pueblo no podían creer las acusaciones contra Armstrong. Otros sospechaban sombríamente de él por más crímenes. En este episodio, escucharemos ambos lados de la historia, el caso contra Armstrong y el caso a su favor. ¿Era un envenenador despiadado o era completamente inocente? No había ninguna duda de que su esposa fue envenenada con arsénico. Y de hecho, cuando se juntaron todas las demás pruebas, Armstrong era el factor común. Creo que hay dudas muy reales sobre su culpabilidad. La gran mayoría de la gente que hay en Hyun Way estaba del lado de Armstrong. Es revelador que los sirvientes de su casa insistieran en que él no lo hubiera hecho, que no podría haberlo hecho. Y los sirvientes en general saben exactamente lo que sucede en un hogar. Herbert Rouse Armstrong llegó por primera vez en 1906. Se unió a la firma de un anciano abogado y se convirtió en socio a los pocos meses. Echó raíces en el pueblo. Llevó allí a su nueva esposa Catherine y la pareja tuvo 3 hijos juntos. En 1913, la familia vivía en Mayfield, una hermosa casa de 2 fachadas con amplios jardines. Creo que es interesante entender su propio trasfondo social. Era de clase media baja en realidad, pero era un hombre muy inteligente. Se educó en Cambridge y luego en Liverpool. Se tituló en Derecho. Comenzó a ejercer como abogado en Liverpool. Luego fue a Devon y de hecho compró su lugar en una práctica en la pequeña ciudad de Hyun Way. Llegó con lo que, en términos sociales, para Hyun Way, son activos considerables. Es aceptado entre la élite social, esencialmente de Hyun Way, y es muy respetado, bien considerado, genuinamente aceptado. Los Armstrong prosperaron. Su vida parecía envidiable, y lo era, en todos los aspectos, menos en uno. Catherine no era una mujer sana. Tenía frecuentes enfermedades, caídas y accidentes. Se automedicaba con una farmacia de remedios por correo. Hubo todo tipo de condiciones a las que Catherine Armstrong estuvo sujeta. Claramente, tenía problemas digestivos. A menudo se enfermaba. Tenía lo que llamaban neuritis y tenía que ver con los músculos del brazo. Tenía muchos remedios homeopáticos y mentalmente tampoco era fuerte. Ciertamente, en varias ocasiones, soñó que su esposo había muerto y que cosas terribles iban a suceder. Ella parece haber sido completamente y morbosamente afectada por eso. En el verano de 1920, el declive físico y mental de Catherine se aceleró. Se volvió más ansiosa, tenía delirios paranoicos
e incluso temían que pudiera quitarse la vida. Tan alarmados estaban su familia y su médico que la internaron en un manicomio. Se quedó en Barnwood, cerca de Gloucester, durante 5 meses. Su salud mejoró. A principios de 1921, Armstrong solicitó a los médicos que la liberaran. No hay indicios de que estuviera haciendo esto sin el apoyo del propio médico de la señora Armstrong en Highway, el Dr. Hing. Tampoco hay indicios de que su familia estuviera descontenta con la decisión de dejarla en libertad. Pero la gente que dirigía el manicomio en realidad estaba bastante preocupada de que ella no estuviera mejor. Regresó a Mayfield, pero su salud volvió a fallar. Los ataques de vómitos y el sueño inquieto la debilitaban. Se quejaba de dolores agudos en el interior. A medida que su condición empeoró, se contrató a una enfermera de tiempo completo para cuidarla. Sin embargo, continuó decayendo y pronto estuvo postrada. Catherine murió el martes 22 de febrero de 1921. Tenía 48 años. La causa de la muerte se registró como gastritis. Se hizo un anuncio en el periódico local. Su sepelio fue un pequeño asunto familiar. Y ese pudo haber sido el final de la historia. Sorprendente historia en el drama del Valle de Jiaowei. Si no fuera por una acusación extraordinaria hecha casi 9 meses después. Cuerpo de la esposa exhumado. Hay sospechas de envenenamiento. Armstrong no fue el único abogado ahí. Al otro lado de la calle de su propia oficina estaba otra firma de abogados, Griffiths & Martin. Y como Armstrong antes que él, Oswald Martin era un recién llegado a Highway y como Armstrong tenía ambiciones. A finales de octubre de 1921, Armstrong invitó a su compañero abogado a tomar el té. Pero después de salir de Mayfield ese miércoles por la noche, Martin cayó gravemente enfermo. Herbert Armstrong habló con él. Le dijo cuánto extrañaba a su esposa, que había muerto hacía algunas semanas. Le sirvió té y un bollo con mantequilla. Le entregó un bollo específico y le dijo, disculpe los dedos. Y Oswald se comió debidamente el bollo y luego se enfermó gravemente. No parece haberlo sufrido por más de 24 horas. Dada su cena esa noche, bien podría haber sido indigestión o algún grado de gripe gástrica, intoxicación alimentaria, lo que sea. Su cena fue de carne, seguida de crema de caramelo, que no es precisamente una cena ligera. El paquete que fue enviado a Londres con la muestra de orina de Oswald Martin también incluía una caja de chocolates. También se examinaría por arsénico. Los chocolates habían llegado a la casa de Oswald Martin más de un mes antes de que tomara el té con Armstrong. Llegaron sin nota, sin tarjeta, sin pista de quién los había enviado o por qué. Nadie rastreó cómo llegó. Nunca nadie rastreó quién lo compró. No eran chocolates disponibles localmente en Highway. Oswald Martin y su esposa, con quien se acababa de casar, a ellos no les gustaban particularmente los chocolates, pero fueron anfitriones y uno de sus invitados resultó violentamente enfermo después.
Los chocolates de Oswald se analizaron al igual que la muestra de orina de Martin. Ambos contenían arsénico. Inmediatamente se inició una investigación policial y el 10 de diciembre de 1921, el inspector en jefe Alfred Crochet de Scotland Yard fue enviado al pueblo. Entrevistó a Oswald Martin, su esposa y su suegro. Escuchó cómo Armstrong había molestado continuamente a Martin para que viniera a tomar el té. Cómo le había pasado con la mano un bollo untado con mantequilla, diciendo que le disculpe por los dedos. Cómo Martin pasó la noche violentamente enfermo y cómo, desde su recuperación, Armstrong lo había invitado una y otra vez. El comportamiento ciertamente parecía sospechoso y la investigación pronto se amplió. La policía comenzó a interesarse por la muerte de Katherine Armstrong. Hacía tiempo que había rumores sobre la pareja en el pueblo. Era muy rígida en sus puntos de vista. No permitía fumar en la casa ni beber vino. Fue considerado un poco dominado, creo. Creo que la mayor parte de eso es retrospectivo, porque lo que es muy claro es que disfrutaba ser dirigido por Katherine. Disfrutó que se mantuvieran los estándares y que se le recordaran esos estándares. Cuando un hombre como Herbert Armstrong se ve tan bien vestido, eso dice mucho sobre el hogar del que proviene y sobre quién dirige el hogar. Y esa era Katherine. Eso era notorio. ¿Era de creer lo que se decía en el pueblo? ¿Se había cansado Armstrong de su esposa y se deshizo de ella? Crochet decidió traer al abogado. En la mañana de la víspera de Año Nuevo de 1921, esperó con otros 2 detectives frente a la oficina de Armstrong en Hyon Way. Mientras Armstrong caminaba la milla desde su casa en un frío penetrante, no habría tenido idea de lo que se avecinaba. En los meses transcurridos desde la muerte de su esposa, Armstrong había estado ocupado. Armstrong regresó a casa renovado. Pronto estuvo pavoneándose por la ciudad, elegante como siempre, bebiendo y fumando, como y cuando quisiera. Solo una cosa le molestaba en su nueva vida: Oswald Martin. Los 2 abogados estaban involucrados en una pelea legal complicada. Dependía de la venta de una finca en la cercana Brecon. Armstrong representaba al vendedor y Martin a los compradores. Pero la venta no se había desarrollado como estaba previsto. Cada lado culpaba al otro. La disputa legal en la que se metieron en 1921 es muy extraña. Armstrong parece haber indicado que había logrado resolver títulos de propiedad confusos. Ahora, si tienes confusión de títulos sobre límites, acceso a la tierra, varias cosas así, tienes un problema muy real. Y parece que eso fue lo que complicó toda la venta. Y eso era lo que, por parte de Belanuit, estaba complicando las cosas. Posteriormente, Martin sugirió que Armstrong había estado dando largas. Esta transacción parecía prolongarse. El comprador había pagado un depósito, 500 libras más o menos, que por supuesto se presentó a Herbert Armstrong como abogado para su custodia. Y luego, el hombre cambió de opinión, decidió que no iba a comprar la propiedad, después de todo, y quería que le devolvieran su dinero. Realmente estaba implícito que Herbert Armstrong ya no tenía el dinero. Y probablemente había gastado el dinero que el cliente le había dado. La venta sería lucrativa para Armstrong.
pero su fracaso podría significar la ruina profesional y financiera. Y si el entrometido Martin se quitara del camino, debe haber pensado. Fue ese el momento en que Armstrong invitó por primera vez a su rival a tomar el té. En cuestión de semanas, la policía estaría en Hyun-Wei y Armstrong estaría bajo sospecha. En la mañana del 31 de diciembre, salió de su casa para ir a trabajar y nunca más regresaría. Casi tan pronto como llegó a su oficina, los policías aparecieron en la puerta, lo registraron, y entre las cartas encontradas en los bolsillos de su abrigo había un rollo de papel, y dentro de eso, una dosis fatal de arsénico blanco. Armstrong fue inmediatamente escoltado a una celda en la estación de policía de Hyun-Wei. La noticia de su arresto electrificó a la ciudad, al igual que los sombríos rumores que siguieron. El cuerpo de su esposa Catherine iba a ser exhumado. Bernard Spilsbury hizo la autopsia y se encontraron que había una enorme cantidad de arsénico en su cuerpo. Y realmente, la explicación médica del patólogo de lo que había encontrado lo hizo claro, que el arsénico fue la causa de la muerte. Estaba absolutamente convencido de que, a pesar de la descomposición del cuerpo durante 10 meses, podían discernir evidencia de que una cantidad muy sustancial y fatal de arsénico tuvo que haber sido administrada a la señora Armstrong dentro de las 24 horas de su muerte. Y Spilsbury era considerado en ese momento un experto tal que prácticamente nadie hubiera soñado con rechazar o refutar ese tipo de evidencia médica. Los médicos creían que Catherine había recibido una dosis masiva de arsénico en las últimas 24 horas de su vida. Estaba postrada en cama en ese momento, demasiado débil para siquiera llevarse un vaso a los labios. No pudo haber tomado el veneno ella misma. La policía sabía que había arsénico en la casa de Armstrong. Había admitido que lo había comprado, alegando que era para las malas hierbas en el jardín. La policía también sabía que el abogado se beneficiaría con la muerte de su esposa, gracias a un Nuevo Testamento firmado el año anterior. Armstrong tenía el motivo, los medios y las oportunidades. Seguramente, él fue el asesino, ¿o no? Todos los que conocían bien a la pareja hablaban de ello. Herbert Rose Armstrong amaba a su esposa, ya que a pesar de su aspecto desigual, Armstrong y Catherine se complementaban. Ambos eran religiosos y compartían el amor por la música. Les gustaba discutir, debatir, y tal vez de ahí venían los chismes crueles. Después de todo, se esperaba que una mujer en esos días fuera respetuosa con su esposo. Su inteligencia franca era indecorosa. Motivo. Parecían haberse querido genuinamente. Y, más aún, parecían tener ambiciones sociales en común. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando Herbert Armstrong no estaba, Catherine Armstrong, que tenía cierta cantidad de dinero por derecho propio, hizo un testamento, pero le dejó todo a sus 3 hijos y luego 50 libras al año a su marido. El testamento que hizo en 1917 era uno que reflejaba la realidad de donde ella estaba en 1917. En esa etapa, su esposo estaba en servicio activo. Tenía la perspectiva de ir a Francia. Ella misma contempló el suicidio en varias ocasiones. Podrías entender su ansiedad por conseguir cosas organizado y ordenado adecuadamente. Pero, en el período inmediato, antes de que Catherine muriera, hizo un Nuevo Testamento a su nombre, que revocó
el testamento y dejó todo a su marido. En ese momento, Herbert estaba en casa a salvo, aunque su salud aún era delicada. Por lo tanto, era necesario hacer y rehacer un testamento con bastante urgencia. Si obtener el dinero de su esposa había sido el motivo del asesinato, entonces lo que hizo Armstrong a continuación es extraño. No hizo nada. Nada fue transferido a sus propias cuentas. No se gastó nada. No lo tocó porque no lo necesitaba. La policía no pudo encontrar evidencia de que tuviera problemas financieros. Todas sus cuentas estaban al crédito y su negocio estaba creciendo. ¿Por qué entonces mataría a su esposa? Medios. Armstrong nunca negó poseer arsénico. Lo compró legalmente a Fred Davis, el farmacéutico local. Firmó el libro de venenos como exige la ley y el uso que le dio tampoco era inusual. Los jardineros de todo el país usaban arsénico como herbicida. Encuentro el hecho de que tenía arsénico alrededor, algo que no es sorprendente. ¿Y dónde iba a conseguirlo? Iba a conseguirlo en la farmacia local porque no tenía ningún propósito siniestro. Encontraron arsénico en su oficina, en sus bolsillos. Encontraron arsénico en pequeños paquetes. Así que, ¿por qué un abogado respetado tendría arsénico en su oficina en el centro de la ciudad? ¿Por qué tendría pequeños paquetes de arsénico en los bolsillos? Lo que se vio como una prueba negativa en su contra fue que no podía dar cuenta de todos los paquetes de arsénico que había comprado. Curiosamente, creo que se puede decir que fue más descuidado, porque Catherine no estaba ahí para supervisar y regular las cosas. El día que arrestaron a Armstrong, vestía su chaqueta de jardinero. El arsénico que la policía encontró en su bolsillo era solo una dosis sobrante. No había nada siniestro en ello, en absoluto. Oportunidades. Armstrong era el dueño de la casa. Por supuesto podía ir y venir cuando quisiera, pero también era un hombre ocupado. La mayor parte del tiempo estaba en el trabajo. Y cuando estaba en Mayfield, estaban los 3 niños, 2 sirvientes y al final de la vida de Catherine, también una enfermera de tiempo completo. Una casa repleta para que trabaje un envenenador. No hay evidencia de cómo Armstrong podría haber envenenado a su esposa o, precisamente, cuándo. De hecho, se había mudado de la habitación conyugal a una habitación pequeña al otro lado del pasillo, porque había atención las 24 horas. En las últimas semanas de vida de Catherine, fue cuidadosamente atendida por mujeres. Las mujeres empleadas para llevar la casa y empleadas para cuidarla. Él realmente no tenía una oportunidad. Nadie vio a Herbert Armstrong dándole algo que estaba envenenado. Pero esa cantidad de arsénico entró en su cuerpo de una forma u otra. Entonces, ¿qué podría decir la defensa de Armstrong que realmente sucedió? De los chocolates que recibió Oswald Martin, no hubo evidencia que los vinculara con Armstrong. La enfermedad de Martin tenía tanto en común con la gripe gástrica como con el envenenamiento. Y el arsénico encontrado en su orina podría haber sido una impureza introducida por el método de muestreo no científico. Catherine, sin embargo, ciertamente murió por envenenamiento con arsénico. La pregunta es, ¿a manos de quién? Los expertos que examinaron su cuerpo insistieron que el arsénico debe haber sido tomado dentro de las 24 horas previas a la muerte. Pero ha habido casos en los que alguien tomó una gran dosis fatal de arsénico y vivió durante varios días. Y es como muchas cosas.
que una pequeña cantidad de algo que de otro modo sería venenoso se puede usar en medicinas, puede usarse por razones de salud, así que todo depende de la dosis. Ahora sabemos más adelante que las conclusiones de Spilsbury fueron, por decirlo suavemente, infundadas y peligrosas, que no pudo haber hecho una evaluación válida de cuándo se le administró arsénico. Esa fue la realidad. Los criterios médicos y científicos en realidad no estaban tan bien establecidos para juzgar los efectos de eso en un individuo en particular. Por lo tanto, una gran cantidad mataría a las personas casi de inmediato. Pero si fueran pequeñas cantidades entregadas durante un cierto periodo de tiempo, la situación no es tan clara. Fue solo en los últimos días que Catherine estuvo confinada a su cama. ¿Podría Catherine haber tomado el arsénico antes de esa fecha? Ella no estaba bien. Los médicos del asilo habían llegado a creer que sus síntomas físicos eran psicosomáticos. Era su mente lo que realmente les preocupaba. Sufría de delirios, paranoia. En más de una ocasión habló de suicidarse. Podría haber encontrado la reserva de arsénico de Armstrong y tomarlo deliberadamente. O podría haber confundido el polvo con medicina, como los remedios homeopáticos que ella tomaba. Hay posibles alternativas de cómo la cantidad de arsénico realmente terminó en su cuerpo, incluso de los diversos medicamentos que ella misma había tomado, por no hablar de los medicamentos que le recetaron. Sabemos, por ejemplo, que ella estaba tomando bismuto y preparaciones a base de bismuto en ese momento. Usaba arsénico. Estas eran las posibilidades que se estaban considerando cuando se reunió la defensa de Armstrong a principios de 1922. El abogado en su caso ante el tribunal sería Sir Henry Curtis Bennett, uno de los abogados más famosos y brillantes de Gran Bretaña en ese momento. El juicio estaba programado para el 3 de abril de 1922. ¿Fue Armstrong un envenenador impenitente o un esposo afligido acusado falsamente? Correspondería al jurado decidir. Cuando Herbert Rose Armstrong apareció por primera vez en el Tribunal de Magistrados, los espectadores lo vitorearon. Las acusaciones en su contra fueron graves. Asesinar a su esposa, envenenar a un rival, y muchos en el pueblo estaban de su lado. Jae-young Wei. El juicio de Armstrong no se llevaría a cabo en Jae-young Wei. Su destino se decidiría en los Hereford Assizes en abril de 1922. Y allí le esperaba una bienvenida mucho más hostil. El drama de Armstrong es reabierto. El juez fue Lord Darling. Tenía 72 o 73 años, un juez muy antiguo, con mucha experiencia. El juez Darling había adquirido la reputación de ser un juez de ejecución, de caer severa y duramente sobre el acusado, a menos que haya evidencia absolutamente inequívoca para sugerir la necesidad de absolución. Su hostilidad hacia Armstrong sería obvia a lo largo del caso. Actuó casi como un fiscal más, con frecuentes intervenciones para socavar la defensa y reforzar el caso contra los acusados. Mayor enjuicio por su vida. Voluntades en conflicto por la señora Armstrong. Pero fue la evidencia científica la que decidiría el caso. Los expertos en defensa incluyeron al Dr. Toogood, superintendente médico del hospital Lewisham. Eran eminentes y respetados, pero no estaban a la altura de la acusación. Los expertos que llamaron eran los principales en el área.
toxicólogo Sir William Wilcox y patólogo forense estrella Dr. Bernard Spilsbury. Los hombres se apegaron rígidamente a su análisis. Catherine había sido envenenada con arsénico antes de ingresar al manicomio de Barnwood. Cuando fue devuelta al cuidado de Armstrong, el envenenamiento comenzó nuevamente. La dosis fatal se tomó el último día de vida de Catherine. Era imposible que ella lo hubiera tomado sola. Henry Curtis Bennett es culpado por los que piensan que Armstrong recibió un mal juicio por ser incompetente o indiferente en su defensa. Pero creo que en realidad es injusto. Hizo lo que pudo. Su estrategia clave fue lograr que el juez Darling desestimara las pruebas relacionadas con un supuesto intento de ataque con arsénico contra Oswald Martin. Arsénico en el cuerpo. Mayor Armstrong acusado de haber matado a su esposa. Entonces no habrían podido probar que fue Armstrong quien envió los chocolates. Pero toda esa evidencia circundante pintó una imagen muy condenatoria sobre la participación de Herbert Armstrong. La base de su defensa había sido que se desecharan las pruebas de Martin. El problema era que tenías más o menos un círculo vicioso. ¿Cuál era la prueba de que Armstrong había asesinado a su esposa, que había tratado de envenenar a otra persona? ¿Cuál era la evidencia de que Martin había sido objeto de un ataque con arsénico? El hecho de haber asesinado a su esposa con arsénico. Bennett solo puede tratar de presentar, en las propias palabras de Armstrong, algún tipo de correctivo para sacudir al jurado. No tiene ninguna alternativa real. En el séptimo día del juicio, el propio Armstrong subió al estrado. Durante 7 horas y media, respondió preguntas de su abogado defensor, de la fiscalía y del juez. Él lo negó todo. No le pasó a Martin un bollo con mantequilla. No dijo disculpar por los dedos y se apegó a su explicación del arsénico encontrado en el bolsillo de su abrigo. Debido a que estaba familiarizado con los procedimientos judiciales, brindó evidencia de una manera muy fuerte y creíble hasta cierto punto. Pero de hecho, el juez hizo una gran cantidad de preguntas detalladas, particularmente sobre por qué tenía tantos paquetes de arsénico en el bolsillo. Armstrong, por ejemplo, dijo que los bollos no estaban untados con mantequilla, y me parece más convincente. Según Martin, le entregaron el bollo con la frase: disculpe los dedos. Por favor, disculpe. Ese no es el tipo de frase que alguien que haya sido entrenado por Kitty hubiera usado, ni es algo que Kitty hubiera permitido en cualquier mesa de té. Es el tipo de cosas que es terriblemente descortés. Mucho de eso fue investigado por el propio juez en lugar de por el fiscal. Entonces, tal vez el abogado defensor podría haber objetado y el juez al estar tan involucrado, pero en la práctica era poco probable que tuviera éxito. Al final, se había enfrentado a más de 2,000 preguntas e impresionó al público con su calma bajo presión. Cuando volvió a tomar asiento en el banquillo, supo que no podía hacer más. Se basó en el resto de su equipo de defensa y en el resumen de su abogado principal, el señor Curtis Bennett. Los discursos finales se pronunciaron el miércoles siguiente en abril. El fiscal general reiteró el caso para la acusación, al igual que el juez. El jurado se retiró para considerar su veredicto.
Curtis Bennett se mantuvo confiado. Veterano de casi 50 juicios por asesinato, esperaba una absolución y se fue a dar un paseo. Todavía estaba caminando cuando el jurado señaló que habían llegado a una decisión. Armstrong era culpable. Mayor Armstrong culpable, sentencia de muerte. Debe recordarse que el momento del juicio fue en sí mismo inusual. La sesión de testimonios prácticamente había terminado cuando Armstrong fue acusado y enviado a juicio. Tienes una prórroga especial para el juicio de Armstrong. Y eso, más que nada, te dice que querían terminarlo y solucionarlo. Sin duda, la gente de Hyun-Wei se dividió en diferentes bandos sobre en quién creía y por qué. Y por supuesto, causó una enorme cantidad de chismes, intriga y preocupación en Hyun-Wei. Creo que el veredicto no fue una sorpresa para nadie en particular, que había escuchado el resumen de Darling. Su dirección al jurado estuvo bastante bien, a menos que esté tratando de decir que esta frágil mujer enferma tomó arsénico para suicidarse. Tienes que encontrar culpable a Armstrong. Fue un resumen muy sesgado y profundamente dañino de las realidades del juicio. Así que, esencialmente, selló el destino de Armstrong y su reputación de larga duración como un hombre culpable ante la ley y el notorio envenenador de Hyun-Wei. Se presentó una apelación, pero una vez más no se creyó la versión de la historia de Armstrong. El pueblo lo colgaría. El 31 de mayo de 1922 fue una mañana como ninguna otra en Hyun-Wei. Aquellos que salieron temprano esa mañana podrían haber ido caminando por Broad Street, pasando por la puerta cerrada de la oficina de Herbert Armstrong. Podrían haber echado un vistazo al otro lado de la calle en las instalaciones de Oswald Martin. O tal vez estaban fuera de las farmacias, donde Armstrong compró su veneno y donde comenzó su viaje a la horca. Estuvieran donde estuvieran, habían estado atentos a las campanas del reloj de la iglesia. Cuando dieron las 8, lo habrían sabido. Cualquiera que fuera el lado de la historia en el que creyeran, si él era inocente o culpable, ahora una cosa era segura: Herbert Armstrong estaba muerto.